COVID-19 es la segunda pandemia del siglo XXI y el mundo enfrentaría una nueva ola pandémica. Ante el avance de la subvariante BA.2, un problema nuevo estaría siendo identificado por los científicos: la presencia de virus recombinantes y sobre todo la variante XD. ¿Qué es la variante XD y cuál es la problemática que podría surgir con el avance de una quinta ola pandémica? En este video vamos a hablar sobre esta situación y lo más importante, vamos a brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente información dada este 27 de marzo de 2022, en donde un grupo de científicos estaría indicando cuál será el próximo problema que se asocie a una quinta ola que el mundo enfrente. Es muy importante que COVID-19 no ha terminado y sobre todo el mundo entraría en una situación bastante difícil con una situación importante a tomar en cuenta. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y lo más importante, vamos a brindar algunas recomendaciones que debemos tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, la pandemia por COVID-19 estaría entrando al tercer año y es muy importante tomar en cuenta que la pandemia no ha terminado. Las decisiones que están tomando muchos gobiernos van a conllevar a que el número de casos COVID-19 estén incrementándose y lamentablemente no vamos a poder registrarlos, dado que una de las políticas que estaría adoptando muchos gobiernos es el de no realizar pruebas de diagnóstico. Ante ello, otro problema estaría asociado, y no sería el avance de la subvariante BA.2 de Omicron, sino por el contrario, una nueva etapa que enfrentaría la pandemia sería la presencia de los virus recombinantes. En el 2020, a finales de 2020, uno de los problemas que el mundo conocería con respecto a COVID-19 sería la presencia de las variantes del coronavirus. Situación que el 31 de mayo de 2021 llevó a la Organización Mundial de la Salud a establecer un sistema de clasificación de variantes, clasificándolas en dos grupos: variantes de preocupación y variantes de interés. Y con relación a ello se pudo identificar hasta 5 variantes de preocupación, siendo la última la variante Omicron, detectada y confirmada el 26 de noviembre de 2021. Sin embargo, ante la confirmación el 9 de marzo de 2022 de la Organización Mundial de la Salud de los virus recombinantes, sobre todo entre Delta y Omicron, los científicos están indicando de que la nueva tendencia que la pandemia va a enfrentar va a ser los virus recombinantes. La posibilidad de combinaciones genéticas entre las diferentes variantes y subvariantes del coronavirus. Y una situación importante a tomar en cuenta sería la publicada este 27 de marzo de 2022, en donde un grupo de científicos estarían hablando sobre la variante XD, que sería la recombinación entre Delta y Omicron, y que habría sido detectada en Francia y sobre todo que el seguimiento estaría identificando nuevas variantes recombinantes. ¿Qué es un virus recombinante y cuál es el problema del mismo? Un virus recombinante nace de una coinfección entre variantes o subvariantes a una misma persona. Una persona se infecta de COVID-19 por una variante y al mismo tiempo podría ser infectado por otra variante. Los códigos genéticos de estas variantes o subvariantes se combinan dentro de la célula infectada del huésped y ello podría generar un nuevo virus conocido como virus híbrido o virus recombinante. El problema de un virus recombinante es que podrían adquirir propiedades de cada una de las variantes originales, y ello podría conllevar a un problema serio y generar un nuevo virus con nuevas propiedades. Es importante tomar en cuenta que las combinaciones que todavía no han sido registradas y que podrían presentarse
estarían con las versiones más agresivas de cada variante de preocupación. Si tomamos en cuenta la variante Delta, una de las subvariantes que ha traído preocupación, sobre todo al inicio de la cuarta ola global, fue la subvariante AY4.2, una subvariante de Delta que incrementó los casos en Europa y que estaba conllevando al inicio de la cuarta ola pandémica. Y con respecto a Omicron, la subvariante BA.2, que va a ser la próxima variante dominante de la quinta ola que el mundo enfrente, podría asociarse con esta subvariante de Delta y generar un virus recombinante con las características agresivas de Delta AY4.2 y con la capacidad de transmisión de la subvariante de Omicron BA.2. Este es el problema latente que podría enfrentar la pandemia. La pandemia podría enfrentar una nueva etapa en relación a los virus recombinantes. Combinaciones entre códigos genéticos de varias variantes o subvariantes que podrían conllevar a nuevas características del coronavirus que hasta el momento no han sido registradas. La situación que conllevaría a ello no sería solo la capacidad del virus, sino lamentablemente la decisión de los gobiernos. Muchos gobiernos, para ya finales de marzo, no solo habrían dejado de lado el uso de las mascarillas obligatorias, sino también, por otra parte, la vacunación no sería obligatoria y sobre todo las medidas de restricción y protección de las personas vulnerables y de las personas infectadas no se estaría dando. Las personas infectadas para muchos gobiernos no van a requerir hacer aislamiento y ello va a conllevar que una persona infectada, un paciente con COVID-19, pueda estar propagando, diseminando e infectándose nuevamente de COVID-19, lo que va a generar diseminación del virus, pero sobre todo la presencia de coinfecciones. La pandemia no solo es responsabilidad de la capacidad que tiene el agente infeccioso de causar infecciones. La pandemia es también responsabilidad de las medidas sanitarias que adopten los gobiernos y del cumplimiento de las mismas que adopten las personas. Virus, gobiernos y personas es la tríada importante que debe manejarse con respecto a la pandemia. De no tomar en cuenta estos datos, lamentablemente el virus va a seguir avanzando y va a seguir mutando y adquiriendo nuevas características. Sin embargo, la decisión de los gobiernos y las personas va a facilitar estas características nuevas que adquiere el virus. La pandemia no solo va a ser responsabilidad de la capacidad infecciosa que tiene el agente SARS-CoV-2. La pandemia y la persistencia de la misma va a ser responsabilidad directa de los gobiernos y responsabilidad directa de las personas que no tomen conciencia de la situación que vivimos. Lamentablemente ya algunos expertos han mencionado que en los próximos 2 años, es decir, hasta el 2024, el mundo conocería una nueva variante que probablemente cambie las reglas del juego con respecto a la parte sanitaria. Una nueva variante que podría originarse y sobre todo que lleve a una nueva situación agravada que podría enfrentar el mundo. No debemos bajar la guardia y debemos entender que el virus sigue mutando y sigue aprendiendo nuevas estrategias. La nueva estrategia que tiene SARS-CoV-2 es la posibilidad de recombinar códigos genéticos entre sus variantes o subvariantes. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información reciente en donde ya un grupo de expertos y científicos indicaría cuál sería la nueva estrategia del SARS-CoV-2. Y esto sería referencia en lo que ha sido confirmado este 9 de marzo por la OMS, la posibilidad de virus recombinantes. Una característica que estaría adoptando el SARS-CoV-2 sería la posibilidad de combinar sus códigos genéticos entre sus subvariantes o variantes y de esta manera generar nuevas características en el agente infeccioso. Este 27 de marzo de 2022, un grupo de científicos franceses estarían analizando a la nueva variante del coronavirus, la variante XD, que sería el significado de un virus recombinante entre las variantes Delta y Omicron.
Es muy importante que esta característica estaría dando al virus una nueva ventaja sobre la pandemia que podría originar nuevas olas de contagio. En el 2020, a finales del 2020, el mundo conocería la característica del virus de generar variantes del mismo. En el 2022, el mundo conoce una nueva capacidad que es la recombinación de códigos genéticos. La pandemia no ha terminado, no bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos 2 canales, los cuales pueden ustedes ser miembros. Igualmente estamos en TikTok y sobre todo en Twitter. Tenemos la página web habilitada de www.drluisantoniopacoracamargo.com, en donde vamos a estar nosotros compartiendo información. Igualmente hemos publicado 2 libros. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que habla sobre una patología responsable de más de 10 millones de muertes al año. Igualmente hemos escrito el libro COVID-19, la pandemia por coronavirus, un libro que va a ayudar a entender los términos de esta pandemia que estamos enfrentando. No se olviden igualmente que las membresías están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera puede ser miembro y obtener los beneficios que dan estas membresías. Estaremos pronto en un nuevo video. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.